Le doy la bienvenida al programa a Luis Alfredo de Urquijo Hernández, director general de Vector Fondos. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Buen inicio de semana. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio y como siempre un gusto de estar con ustedes. Bueno, platicar contigo qué ha ocurrido en los mercados accionarios en este inicio de año y cuáles son los riesgos más importantes para los siguientes meses. Bueno, sin duda alguna hemos tenido un inicio de año muy complicado con un fuerte ajuste a la baja de los mercados accionarios en el mundo, con caídas acumuladas de entre 7 y hasta 15% en términos de dólares, debido a que se han ido eslabonando por lo menos tres grandes factores de inquietud o de riesgo. En primera instancia, la inflación mundial sigue aumentando. En enero tuvimos datos todavía superiores y esto acentuó las expectativas de que una inflación más alta y más prolongada que lo estimado producirían un ajuste de las políticas monetarias de los principales bancos centrales, especialmente de la Fed, dando pie a un ciclo alcista de tasas de interés y a la reversión de las políticas expansivas hacia una eventual restricción monetaria. Vimos a las tasas de interés de los bonos incrementándose significativamente y este aumento del costo del dinero hace que los inversionistas se vuelvan más cautelosos frente a las altas valuaciones alcanzadas por algunos activos financieros y aumenta la inquietud respecto al impacto que un escenario de tasas al alza tendría sobre el crecimiento económico y la rentabilidad de las emisoras. Sobre estos elementos, en las últimas semanas se ha agregado la agudización del conflicto geopolítico en Ucrania, creándose mucha incertidumbre sobre el impacto económico y financiero que tendría una eventual invasión, la posibilidad de un escalamiento al conflicto entre más países y a una mayor duración del enfrentamiento. Yo creo que las siguientes 3 semanas serán cruciales para la definición de estos 3 factores de riesgo y en la medida en que vayamos teniendo información más dura o definida, pues podríamos ir aclarando el escenario para el resto del año. Sí, qué complicadas están poniendo las cosas, Luis Alfredo. ¿Consideras que la volatilidad es también una fuente de oportunidades? Sí, sin duda, lo que se ha visto, si uno revisa la historia de los episodios pasados de este tipo de factores de inquietud, en cierto horizonte de tiempo, las economías, los agentes económicos retoman las condiciones y las tendencias de largo plazo prevalecen. Si bien en el corto plazo podríamos tener condiciones de incertidumbre y mucha volatilidad, también es cierto que los mercados ya han incorporado una buena parte de estos factores de choque, lo que se conoce como la prima de riesgo, pues ya se ha reflejado en los mercados con esa caída importante de las bolsas. Las tasas de interés en Estados Unidos y en México han subido pues casi un punto. Los mercados ya anticipan 6 alzas por parte de la Fed, de tal manera que ya en el mercado pues ya está mucho de esta información incorporada, de tal manera que en la medida en que se vayan clarificando en las próximas semanas los elementos, podríamos observar una reversión de estas primas de riesgo y un reconocimiento de los fundamentos del potencial de rentabilidad de los mercados, sobre todo el de renta variable. Sin duda, la renta variable ha aminorado el potencial de rendimiento con respecto al que se pensaba a principio de año. Sin embargo, las expectativas lo mantienen en niveles aún muy competitivos frente a otras alternativas de inversión. Nosotros seguimos teniendo una perspectiva favorable, sustentada en 3 elementos, ¿no? El primero es que el crecimiento económico mundial, si bien va a ser menor, creemos que va a ser atractivo, alrededor de 3,5%. Esto sustentará una expansión también muy competitiva de las utilidades corporativas. Actualmente las expectativas rondan entre el 8 y el 10%, y esto se ha confirmado en los reportes financieros que se han estado presentando en estos últimos días, que han sido mayormente superiores a lo previsto. Y en tercera instancia, las tasas de interés, aunque suban, van a seguir siendo negativas en el mundo, sí, lo cual hará que los gestores de inversión o los inversionistas busquen rendimientos atractivos en activos de riesgo, como es el caso de la renta variable. Pues sí, por lo menos 2 puntos, ¿no? Entre la inflación y las mejores tasas, ¿no? Y las tasas, así sí. es. Oye, ¿y cuáles son las principales oportunidades que Vector vislumbra para el resto del año, Luis Alfredo? Bueno, nosotros creemos que el mercado accionario es un mercado que ofrece este potencial de rentabilidad. Normalmente la historia ha mostrado que en los siguientes 6 meses de estos periodos de inquietud los mercados presentan un comportamiento positivo. Y especialmente nos gustan los instrumentos de renta variable internacional, pues estos ofrecen una cobertura cambiaria que en estas condiciones pues también ofrece un posible potencial de rendimiento, ¿no? Nosotros recomendamos tener unas estrategias de inversión pues con mucha selectividad y diversificación. Las condiciones del mercado demandan hoy día mucha flexibilidad de los portafolios para poder sondear esta volatilidad y aprovechar las oportunidades, y creemos nosotros que tener una exposición geográfica
en Estados Unidos, en China y Asia emergente como diversificador, y en menor medida Europa es lo más interesante, y vemos algunos sectores como sectores favorecidos, como energía, financiero, materiales, consumo discrecional y comunicaciones. Y a nivel factorial de los factores de inversión, creemos que estas condiciones de tasas al alza e inquietud nos darían preferencia por los factores de valor, dividendos y calidad de las emisoras. Pues muy bien, Luis Alfredo, me resta preguntarte dónde los puede localizar nuestra audiencia, si eres tan amable. Claro que sí, con mucho gusto estamos a sus órdenes en cualquiera de nuestras formas de contacto, telefónicamente al 8000 Vector, en nuestra página www.vector.com.mx, presencialmente en cualquiera de nuestras 19 oficinas en las principales ciudades del país, y también pueden seguirnos en Twitter como @vectoranálisis, por YouTube en Vector Media TV y vía Facebook como Vector Casa de Bolsa. Pues muchas gracias, Luis Alfredo de Urquijo Hernández, director general de Vector Fondos. Te deseo una excelente semana y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pascal. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.